Esta postura es importante que cojamos bien su sentido. Bien, lo primero que vamos a hacer es como hacemos siempre, poner los pies juntos. Pies juntos y vamos a buscar la postura de cada uno según su altura, ¿verdad?, por los pies. Lo primero que hago es abrir las puntas en V, sin llegar a forzar mucho, pero tampoco las dejo muy cerradas. Y luego nivelo los talones. Ya tengo una línea que me va a coincidir aquí. No la abro mucho esta postura, porque si abro mucho esta postura, el perineo va a perder. El perineo es el punto chiao, recolector de la esencia chin del riñón. Si me quedo con esta postura muy abierta, el midmen se va a ir fuera y se va a cerrar. Entonces el paso por el Dun Mai, el canal de la espalda, va a estar bloqueado. Voy a estar practicando ahí, pero voy a estar practicando mal. Si además de todo esto me coloco y ya empiezo a trabajar aquí el árbol, bajándome a esta altura y de esta forma así, estoy más tieso que una mojama. Entonces tengo que relajar el cuerpo, ¿de acuerdo? No puedo quedarme en una postura rígida y tensa porque me va a dar dolor y voy a bloquear el chi. Entonces sí, voy a estar ahí mucho rato, pero voy a estar bloqueando mucho el chi y me va a producir presión en el pecho, porque el diafragma va a crear presión aquí por la tensión y me puede dar incluso un poco de arritmia si no lo hago bien, ¿vale? Entonces lo que hago primero para empezar a trabajar esta postura en estática es primero colocarme muy bien, y para colocarme muy bien y poner los pies de esta forma tengo que sentir que el midmen, esta zona de aquí detrás del ombligo, no puede estar tensa esta zona, esta musculatura paravertebral no puede estar apretada, porque si saco el coxis hacia afuera y el sacro, voy a cerrar el midmen. Entonces la puerta de la vida la tengo cerrada, estoy bloqueándola. Tengo que bascular un poquito, pero tampoco con esfuerzo. Si tiro mucho para adelante lo voy a dejar rígido, si lo saco para atrás lo bloqueo. Tengo que dejar que, como si tuviese un peso que tira del coxis hacia abajo, y cuando ya está hacia abajo, basculo muy poco, un pelín, hasta que siento que esta zona está abierta y que los glúteos no están tensos. Es súper importante. Y que el vientre tampoco se tensa. De manera que cuando hago esta práctica me puedo ayudar con las manos, con una mano aquí y una aquí, y hago este gesto, ¿ves? De meter un poquito hacia adentro, como si fuese un arado el coxis, que hace así, este gesto, y tengo que sentir que la espalda se libera, el vientre se relaja, el pecho está también relajado y el peso cae en la planta de los pies. Si no consigo bien esta postura, voy a perder muchos años de práctica. Entonces es importante que encontréis. ¿Cómo lo voy a conseguir? Primero voy a empezar cogiendo 2 maletas. 2 maletas. ¿Por qué? Porque voy a cerrar los canales. Si fuese verano y hiciese mucho calor, abriría las manos para dispersar el exceso de chi, que no suba mucho el fuego. Pero ahora todavía aquí no hace mucho calor. Bueno, en algún sitio a lo mejor sí, Carlos, que está allí en Uruguay, y ahí también, Michael, también tienes calor, sí, ya lo veo ya. Entonces, meto el sacro hacia adentro, bajo la postura, y en esta postura, con las manos abajo, lo primero que hago es chequear que no hayan tensiones. El mentón es muy importante, que no se os vaya la cabeza así hacia arriba, porque entonces el chi va a dar un subidón que se os va a quedar aquí, cogido en la cabeza, y lo que va a crear es una borrachera de chi. Va a emborrachar el chi. ¿Qué hago? Bajo un poquito el mentón. Al bajar un poco el mentón hacia el pecho, veréis que la bomba craneal hace como un pequeño cierre, es como una válvula de presión, que va a dejar que el chi llegue regulando a los hemisferios del cerebro, pero que no se estanque arriba. Y al hacer este gesto, el Dun Mai se une al Ren Mai a través de la lengua. Otro fallo muchas veces. Vamos a arquear la lengua hacia arriba. Si yo arqueo la lengua hacia arriba, me va a crear tensión en la garganta, tensión en el pecho y en el diafragma. De momento estamos ahí en la postura, todos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando tense la boca y la garganta, voy a secar, el fuego y el agua no se van a unir. Tengo que tener el corazón muy relajado. Si tiro de la lengua hacia arriba para crear ese arco,
voy a crear aquí una tensión. Y a mí lo que me interesa es que el corazón baje aquí abajo y que los latidos los pueda sentir en el bajo vientre para que el fuego baje y el agua quede arriba, que es el riñón, ¿vale?